Bueno chicos, buenas tardes a ustedes, al profesor. El día de hoy con el profesor William, vamos a resolver las preguntas del del tercer examen de la pre. Son las preguntas de química, que son muy importantes para el bloque uno, ya que vienen varias preguntas que son tan importantes. Y bueno, con todo eso, comenzamos con el profesor. Le doy el pase. Puede comenzar. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes con cada uno de ustedes. Bien, pues vamos a empezar, ¿sí? Voy a encender mi cámara. Ahora sí. Eh, por favor, atentos. Vamos a empezar con la pregunta número, en este caso, primera pregunta de química de los simulacros que se han tomado, ¿no? Ahora, vamos a empezar leyendo la pregunta. Nos dice, mira, en un recipiente de 6 litros, ¿no? Un recipiente de 6 litros contiene hidrógeno a una presión de 6 atmósferas, mientras que en otro recipiente tenemos 5 litros, ¿no? Que contiene cloro, ¿verdad? A una presión de 9 atmósferas. El contenido de estos dos recipientes es vaciado a un recipiente de 18 litros. Determinar la presión total de la mezcla. Bien, el tema en este caso es mezcla de gases, así que vamos a dibujar en principio esos, ¿no? Imaginemos que acá tenemos un recipiente y tenemos otro, y luego pues vamos a verter ese recipiente a un, ¿no? Y nos va a resultar pues un nuevo recipiente más grande, ¿verdad? Más grande. ¿Listo? Ahí está. En el primero tenemos un volumen de, ¿qué cosa? 6 litros, ¿verdad? Tenemos un volumen de 6 litros a una presión de 6 atmósferas. Lo escribimos así. Ahí está. Tenemos 6 litros de ¿quién? Del gas hidrógeno. Internamente ahí está el gas hidrógeno. Ahora, y luego tenemos otro recipiente que contiene cloro, gaseoso también, lo cual es de 5 litros a una presión de 9 atmósferas. Ahora, el contenido de estos dos recipientes se van a juntar, ¿no? Se van a juntar para poder colocarlos en un tercer recipiente. Sumamos y entonces nos va a dar ¿qué cosa? Un nuevo recipiente cuya capacidad es de 18 litros. Determinar la presión total de la mezcla. O sea que vamos a determinar la presión de la mezcla. Para poder calcular, ¿no?, la presión de la mezcla, tenemos que basarnos, ¿no?, en principio en la ecuación universal de los gases. Así que vamos a recordar la ecuación universal de los gases ideales, ¿no? Ecuación universal de gases ideales. ¿Qué cosa nos dicen? Que la presión por volumen es igual a ¿qué? Es pavito, ratonero, pavo, Naruto, ¿no? Como ustedes lo conocen, vamos a conocerlo así. Pavito, ratonero. Ahí está. A partir de acá vamos a plantear lo siguiente, mira. Nosotros conocemos el constante universal de los gases, que es R, la cantidad de moles de gases, la temperatura. Bien, como no conocemos eso, vamos a despejar solamente los valores conocidos. Diríamos entonces presión por volumen sobre temperatura debe ser igual a ¿qué? A la constante R por las moles. Ahora, la cantidad de moles de los gases, en este caso de hidrógeno, y la cantidad de moles de cloro debe ser constante. O sea que cuando yo agregue a un nuevo recipiente, la cantidad de moles de ellos no va a cambiar, va a seguir siendo el mismo. Solamente que cambia el volumen, ¿verdad? El volumen. Si el volumen es mayor, recuerda que el recipiente anterior tenía 6 litros y 5 litros, y el nuevo recipiente tiene 18 litros. Quiere decir que los gases se encuentran en un espacio mayor, por lo tanto van a ejercer menor presión. O sea que la presión de la mezcla que me salga va a ser menor,
¿no? Menor de repente, menor incluso a 6 atmósferas y 9 atmósferas, ¿no? Entonces vamos a determinar por eso. Como nosotros conocemos las condiciones en las que se encuentran los gases, ¿no? Se encuentran a una presión y estos gases se van a encontrar a una misma temperatura, ¿ya? No estamos modificando la temperatura. No nos dicen nada acerca de la temperatura. Por lo tanto, vamos a considerar que la temperatura es constante. Vamos a considerar que la temperatura es constante. ¿Listo? Bien. Asumiendo eso, ¿qué podríamos decir? Que presión por volumen, ¿verdad? Presión del gas hidrógeno por volumen de ese gas más la presión, ay, 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 un momentito, presión por volumen debe ser igual a ¿qué? A la presión de la mezcla por el volumen de la mezcla, ¿verdad? Listo. Presión 1, ¿cuánto es? 6 atmósferas, ¿verdad? Por volumen, ¿cuánto es? 6. Más presión 9 por volumen, que vale 5. Ese debe ser igual a la presión de la mezcla por volumen total. En este caso sería 18. Operando, chicos, ¿cuánto nos sale? Presión de la mezcla, ¿no? 18 veces presión de la mezcla va a ser igual a ¿cuánto? 6 por 6, 36, ¿verdad? 36. ¿Más cuánto? 9 por 5, 45. 81, ¿verdad? 81 es igual a ¿cuánto? A 18 veces la presión de la mezcla. El 18 pasa a dividir, sería 81 entre 18. Eso nos debe salir el valor de la presión de la mezcla. ¿Cuánto sale eso, chicos? A ver, por favor. 81 entre 18. 4,5. 4,5 atmósferas, ¿verdad? Eso debería salir el valor de la presión de la mezcla que nos están pidiendo. Respuesta sería la E. Bien, listo. Vamos a la siguiente, a la siguiente. Bien, tome nota de eso, por favor, voy a borrar. Bien, esta ecuación, ¿cómo lo haríamos? A ver, vamos a resolver así, mira. Tenemos zinc más ácido sulfúrico que produce la sal sulfato de zinc más el gas hidrógeno. Listo. Acá vamos a balancear de la siguiente manera. Metal, no metal, luego hidrógenos y oxígenos. Los metales, el zinc. ¿Cuántos zincs hay? Un zinc por acá, un zinc por allá. Bien. Esos son los metales. Ya está balanceado el metal. Ahora los no metales. Diferente al hidrógeno y al oxígeno. El azufre. Hay un azufre a la derecha, un azufre a la izquierda. Listo. Luego los hidrógenos. Hidrógenos, dos hidrógenos a la izquierda, a la derecha debe haber dos. Como ya hay dos, sería por uno. Los coeficientes ya fueron balanceados. Bien, ya fueron balanceados. Ahora sí, vamos a interpretar los datos. Mira, dice, un trozo de zinc metálico se adicionan a un matraz que contiene ácido sulfúrico concentrado. Se producen 120 miligramos de hidrógeno gaseoso. Determine cuántos gramos de zinc se utilizaron. Bien, como los datos, ¿no? En este caso el dato es zinc, la masa del zinc, y la masa del zinc está ¿en qué? En miligramos, ¿verdad? 120 miligramos. Nosotros esa masa lo convertimos en gramos. El prefijo mili, en este caso, sería 10 a la menos 3. Entonces 120 por 10 a la menos 3 sería 120 entre 1000, expresada en gramos. Por lo tanto, sería 0,120 gramos. Listo, ya tenemos la masa en gramos, ¿verdad? Ahora, vamos a balancear.
balanceando todo eso, encontramos que los coeficientes nos dan 1, 1, 1, 1. ¿Esos coeficientes qué representan? Representan las moles. Por lo tanto, decimos, ¿no? Tenemos una mol de zinc, ¿verdad? Una mol de zinc. ¿Que se va a producir cuándo? Va a producir una mol de hidrógeno, ¿verdad? Va a producir una mol del gas hidrógeno. Listo, colocamos por acá una mol del gas hidrógeno. Ahora, los datos están en gramos, por lo tanto, a la masa atómica del zinc, ¿no? La masa atómica del zinc lo colocamos como 64,5, no, 65,4 gramos por mol. Así lo colocamos. Entonces, para obtener la masa en gramos lo multiplicamos solamente 65,4 gramos por mol. ¿Listo? Mol con mol se va. El dato de la ecuación nos sale 65,4 gramos de zinc que va a reaccionar ¿con cuánto? A ver, el gas hidrógeno, en este caso la masa atómica del hidrógeno es 1, ¿verdad? 1, entonces diríamos que la masa molecular sería 2 por 1, 2 gramos por mol. Listo. Mol con mol se va, entonces la masa que se produce en este caso sería ¿cuánto? 2 gramos. ¿Qué significa esto? Significa que 65,4 gramos de zinc produce 2 gramos de hidrógeno. Ahora nos dan, mira, si se producen 0,120 gramos, o sea que se va a producir 0,120 gramos del gas hidrógeno, entonces, ¿cuánto de zinc hemos utilizado? ¿Verdad? Por regla de 3, el valor que te va a salir es 3,924 gramos. Y esa sería la respuesta. Clave, la C. Bien, clave la C. Vamos a la siguiente, chicos. A ver, tomen captura. Borramos. Bien, vamos a la siguiente. Ahí está. Vamos a leer la pregunta y luego vamos a plantear. Dice, si la densidad de un gas desconocido, o sea que tenemos un gas desconocido, ¿verdad? Ahí está. Imaginemos que internamente a ese recipiente tenemos un gas desconocido. Pero tenemos un dato, la densidad. La densidad es ¿cuánto? 1,6 gramos por litro. ¿Listo? Determine la masa molecular del gas que se encuentra encerrado en un recipiente bajo una temperatura de 27 grados Celsius a la presión de 624 milímetros de mercurio. Bien, tenemos como dato la temperatura, que es 27 grados Celsius. Esa temperatura lo debemos convertir en Kelvin. Para convertirlo a Kelvin le sumamos 273. Y 273 más 27 grados Celsius, ¿cuánto nos da? 300 Kelvin, ¿verdad? 300 Kelvin. Ahora, ¿la presión en qué está? Está en milímetros de mercurio, ¿verdad? La presión se encuentra en milímetros de mercurio. ¿Cuánto es? 624 milímetros de mercurio. Ahí está. Bien, ¿qué vamos a hacer con estos datos, chicos? Vamos a recordar la ecuación universal de los gases. Presión por volumen es igual a ¿qué? Pavito ratonero, ¿verdad? Pavito ratonero, ahí está. O pavo Naruto también algunos lo dicen, ¿no? Pavo Naruto, ahí está, ¿ve? Pavo Naruto, pavito ratonero, ya está. O pavo ratón. Bien, ¿qué vamos a hacer con eso? Vamos a obtener algo, mira. Presión por volumen es igual a ¿qué? A R por temperatura por las moles. Pero a las moles vamos a expresarlo como masa sobre masa molecular, porque es lo que nos piden, ¿no? Determine la masa molecular. Ahora, ese masa molecular lo mandamos multiplicar, sería presión por masa molecular es igual a ¿qué?
a R por temperatura por la masa dividido entre el volumen. Pero la masa entre el volumen, ¿qué cosa es? Es la densidad. Entonces, presión por masa molecular va a ser igual a R por T por la densidad. Esto, esa ecuación, para que ustedes puedan recordarlo, es así, mira. Presión por masa molecular es igual a ¿qué? A la densidad por R por la temperatura. Esa fórmula ustedes van a recordar así, mira, Puma derrotado nada más, ¿ya? Entonces, usando esa ecuación vamos a poder calcular la masa molecular en este caso, ¿no? Bien, presión, datos, 624 milímetros de mercurio por la masa molecular, que es mi incógnita, ¿verdad? Eso va a ser igual a la densidad, que vale 1,6 gramos por litro. Ese debe ser la unidad de la densidad, no lo cambiemos, ¿ya? Así debe ser. Por R. Como la presión está en milímetros de mercurio, entonces el R, ¿no? La constante universal de los gases debe ser 62,4. ¿Listo? Ahí no hay problema, ¿ya? No hay problema. Por la temperatura. La temperatura sería 300 Kelvin. El 624 pasa a dividir, masa molecular sería 1,6 por 62,4 por 300 entre 624. Acá, chicos, 624 arriba se van, ¿verdad? Porque quedaría 300 por 624, solamente elimina un cero con el decimal y se eliminan, ¿verdad? Te quedaría 30 por 1,6. Eso saldría 48. Masa molecular saldría 48. 48 gramos por mol. Ese sería su masa molecular. Bien. Bien, algo que tienen que recordar, chicos, como una notita nada más, como una notita, nota, acá. Si la presión, chicos, a ustedes les dan en atmósferas, el valor de R tiene que ser 0,082. Si la presión que te dan está en milímetros de mercurio, el valor de R, en este caso, vale 62,4. Ahora, si la presión que te dan está en pascales, ¿no? Está en pascales, en este caso el valor de R va a valer 8,3. Esa es una nota, chicos, ¿ya? Respuesta, la E. Bien, tomen nota, por favor. Borramos. 3, 2, 1. Borramos. Pasamos a la siguiente. Ahí está. Bien. En este caso, vamos a plantear lo siguiente, mira, el 50% del gas, en este caso el CO2, producido en la combustión completa del propano, es utilizado para producir el hielo seco. Determina la masa del propano necesario para producir 1.320 gramos del hielo seco. Ok, mira, vamos a plantear la ecuación. La combustión es una ecuación notable, chicos. Por lo tanto, acá vemos que se trata de una combustión completa, ¿ya? ¿Hay combustión incompleta? Sí, pero en este caso es combustión completa. Bien, ¿cuál es la diferencia entre combustión completa e incompleta? En este caso, en la completa, el producto es conocido, CO2 más agua. En la incompleta, la misma ecuación, pero el producto final sería CO más agua. ¿Ya? CO más agua, o sea, monóxido de carbono más agua. Mientras que en la completa es dióxido de carbono más agua. Bien, balanceamos. Carbono, carbono, hay 3 carbonos a la izquierda, a la derecha hay un carbono, sería por 3. En la izquierda hay 8 hidrógenos, a la derecha tengo 2 por 4. Ahora, oxígeno,
A la derecha, ¿cuánto tengo? 6 más 4, 10. A la izquierda tengo 2. Para que sea 10 sería por 5. Bien. Ahora sí, ya tengo los coeficientes estequiométricos. Vamos a leer un ratito más. Mira. Determinar la masa del propano necesario para producir 1320 gramos de hielo seco. Ok. El hielo seco en este caso va a ser el CO2, ¿ya? El CO2. Así que vamos a plantear un mol, un mol de CO2 re- reacciona, ¿no?, con 5 moles de oxígeno para producir 3 moles de CO2. Pero como el dato está en gramos, vamos a convertir a las moles en gramos. ¿Cómo? Multiplicando por su masa molecular. La masa molecular del propano en este caso es carbono 3, sería 3 por 12, 36, más 8 sería 44 gramos por mol. Multiplicamos por las moles y ahí el dato nos va a salir en gramos, ¿verdad? Nos tendría que salir 44 gramos. Bien, el otro igual, el hielo seco, en este caso el CO2, vamos a multiplicarlo por su masa molecular. Masa molecular sería carbono 12, oxígeno 16 por 2, 32. 32 más 12 también sale 44 gramos por mol. ¿Listo? Lo multiplicamos. 44 gramos por mol. Mol con mol se va, la masa nos tiene que salir 44 por 3. ¿Cuánto sería? 120 más 12, 132 gramos. O sea que 44 gramos de propano produce 132 gramos de CO2. Ahora, pero te dice, el 50% de CO2 producido en la combustión se utiliza para producir hielo seco. O sea que de esa cantidad, ¿no? De esta cantidad voy a utilizar solamente, ¿no?, el 50%. El 50% de 132. ¿Listo? Entonces, planteo nuevamente la ecuación. Bien, planteo nuevamente la ecuación. Ahora, digo, 44 gramos de propano va a producir, ¿no? Va a producir 100, no, el 50% de 132, ¿verdad? De hielo seco. 132 gramos, el 50%, o sea, la mitad. Ahora, ¿qué cantidad quiero producir hielo seco? Quiero producir 1320 gramos. Entonces, para esa cantidad, ¿qué cantidad de propano necesito? Multiplicamos en aspa, chicos. A ver, la mitad de 132, ¿cuánto sería? A ver, la mitad de 132 sería 66, ¿verdad? La mitad de 132 sería 66. Correcto, ¿no? A ver, operando 44 por 1320, ¿no? 44 por 1320 debe ser igual a 66 veces X. Despejando X, ¿cuánto sale, chicos? A ver, por favor, ¿cuánto sale? 44 por 1320 entre 66. Sale 880 gramos, ¿verdad? 880 gramos. ¿Listo? Excelente. Muy bien. A ver, por favor, tome nota. Una, dos, tres. Borramos. Clic. Ahí está. Vamos a resolver la última pregunta. Bien, la última pregunta. Bien, nos dice, mira, determine cuál será la densidad del sulfuro de hidrógeno si 2,5 gramos de este gas a 27 grados Celsius ejerce una presión de 830 milímetros de mercurio.
Bien, acá vamos a aplicar la ecuación de ¿quién? De presión por volumen, ¿verdad? Presión por volumen igual a ¿qué? A R por temperatura por las moles. Ahora, ahí tenemos algo importante, mira, tenemos la masa. Entonces, me conviene llevar a las moles en función de ¿qué? Masa sobre masa molecular. ¿Bien? Masa sobre masa molecular. Como me piden la densidad, ¿no? Como me piden la densidad, simplemente aplico ¿qué cosa? El puma derrotado, ¿verdad? Puma derrotado. Ahí está, puma derrotado. Dato, presión. ¿Cuánto es? 830 milímetros de mercurio por masa molecular. ¿Masa molecular de quién? De ese gas, de sulfuro de hidrógeno. Azufre 32, hidrógeno 1 por 2 sería 2. 32 más 2 sería 34. Igual a la densidad que quiero calcular por R. Cuando la presión está en milímetros de mercurio, R vale 62,4. Por la temperatura. La temperatura debe estar en Kelvin. Entonces decimos 27 grados Celsius más 273. Esa temperatura me sale 300 Kelvin. ¿Listo? Reemplazamos 300 Kelvin. Haciendo las operaciones, en este caso, saldría pues no 830 por 34 entre 62,4 entre 62,4 por 300, ¿ya? Por 300. Por favor, ayúdame cuánto sale. ¿Cuál es el valor de la densidad? 830 por 34 entre 62,4 por 300. 1,5, ¿verdad? 1,5 gramos por litro, aproximadamente. Entonces el valor de la densidad es eso, ¿no? Respuesta B de bueno. B de bueno. Bien, chicos, ¿hay alguna consulta hasta acá? Espero se haya entendido. Profesor, disculpe, ¿por qué al 27 grados Celsius lo sumó más 273? Ah, ya. Lo que pasa es que en la escala de temperatura siempre a la temperatura que está en grados Celsius, siempre se le suma 273 para obtener esa temperatura en grados Kelvin. ¿Ya? Siempre. O sea que si yo tengo 30 grados Celsius, le sumo 273, esa temperatura ya debe aparecer ¿en qué? En Kelvin. ¿Estamos bien? Es una unidad de conversión nada más. Ah, ya, gracias, profesor. Ajá, es una forma de convertir la temperatura de grados Celsius a Kelvin. Le sumamos 273, nada más. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Eh, si no hay más preguntas, pues ahí habríamos terminado, chicos, ¿no? Eh, Gracias, profesor. no se preocupen. A ver. Listo. Bien. ¿Dónde está la señorita coordinadora? Ahí está. La señorita tutora, perdón. Alexandra, ¿no? Profesor. Ahí está. Los dejo con los chicos entonces, ¿no? Sí, está bien. Ya, Ya. muchas gracias, profesor. Listo.